Entonces, claro, el primer acercamiento, si queréis, vamos a hacerlo de una forma natural, vamos a hacerlo desde la metafísica, es decir, vamos a saltarnos absolutamente todo lo que ya sabemos de la enfermedad, que es lo que sabemos de una manera humana. De una manera humana sabemos que es una fuente de sufrimiento, sabemos que llamamos enfermedad a un desorden en el cuerpo, pero en la metafísica es distinto, ¿vale? En la metafísica, para comenzar, está bien acercarnos a esta idea, y es que a tu alma, que es inmortal, al espíritu que tú eres, no tiene absolutamente ningún miramiento con respecto al presupuesto, con lo que va a significar tu experiencia. Es decir, para el alma no existe bueno y malo. Para tu alma pura no existe bueno y malo. Entonces, para lo que es tu ser, tu alma pura, eh, la enfermedad es una manera de representar experiencia. Es puramente la representación de experiencia. Y esa experiencia está englobada dentro de algo mucho más grande, que es una forma de expresión que aquí hemos querido dar, que es una forma de expresión de la individualidad que llamamos consciencia egoica. Entonces la enfermedad está relacionada directamente con la consciencia egoica, según la metafísica no dual. Y todos vivimos en la consciencia egoica en la humanidad. No es que haya unos que estén iluminados, ni que otros no lo estén, sino que estamos hablando desde el punto de vista de que todos estamos compartiendo este viaje, un viaje experiencial de vivir la individualidad de una manera muy específica, que es creernos seres separados y particulares, que por nosotros mismos conseguimos las cosas, perdemos las cosas, nos sentimos culpables, siempre autorreferenciados, sin unidad. Esto no es natural a nuestro ser. Esa ausencia de unidad, esa solitariedad con la que vivimos nuestra vida, esa consciencia egoica, no es natural a nuestro ser. Entonces, la metafísica no dual nos explica, no solo en el curso de milagros, sino en el Advaita, en el sufismo, en la cábala no dual, en cualquier enseñanza chamánica no dualista, indígena. La enfermedad es simplemente la representación o la expresión de nuestra desarmonía, de sentirnos separados. En otras palabras, hemos rechazado nuestra relación con la plenitud, nuestra relación con lo total, con Dios. Entonces la enfermedad no solamente se refiere a los desórdenes corporales, sino que en la metafísica, en un curso de milagros, la enfermedad se refiere a toda la desarmonía que experimentamos. Y experimentamos desarmonía en nuestras relaciones, experimentamos desarmonía con respecto a nuestros deseos y las cosas que realmente queremos, luego finalmente vivimos, experimentamos desarmonía con respecto a nuestra mente, a nuestra sensación de cómo estamos, experimentamos desarmonía con la naturaleza, experimentamos desarmonía en la sociedad, con nuestros propios gobiernos o instituciones, experimentamos desarmonía con nuestra propia familia. Experimentamos desarmonía con todo nuestro universo, con todo nuestro entorno. Y una desarmonía que experimentamos es en nuestra relación con el físico. Nosotros ahora nos volvemos a bajar desde la metafísica a lo que es lo humano. Si te fijas en lo humano, en la manera de hablar normalmente en lo humano, la enfermedad siempre se refiere a lo físico o a una estricta y particular serie de diagnósticos de enfermedades mentales, muy categorizados. Y todo esto forma parte de la manera de experimentarnos con ese programa colectivo de la consciencia egoica. Es decir, aquí el foco, nuestro soporte vital, nos creemos que es el cuerpo. Nos creemos que el cuerpo es nuestro soporte vital y nos creemos que estos pensamientos que aquí estamos teniendo realmente controlan algo, hacen y deshacen en las cosas que pasan. La frustración es constante.
pero pese a todo, seguimos viviendo en ese sentido individual. ¿A qué me quiero acercar con esto? Pues me quiero acercar a que todas las enfermedades, toda la desarmonía que vivimos en nuestra experiencia de vida, antes comentaba una compañera, antes de empezar la grabación, las adicciones, los conflictos, no estar amando la vida, no estar en constante entrega, no, vivir con miedo, todo esto es desarmonía y todo esto metafísicamente es enfermedad. O sea, bajo el punto de vista de la metafísica, vivirnos de una forma antinatural es enfermedad. Esto tiene una representación y esto se representa en nuestro cuerpo, esto se representa también en la mente en forma de enfermedades mentales. Pues sí, esto se representa y luego cuando bajamos a la consciencia humana normal, pues hablamos de una serie de diagnósticos de enfermedades del cuerpo y cuando un cuerpo se considera enfermo, pues en la terminología humana se considera un cuerpo enfermo cuando no nos permite nuestras capacidades normales, cuando duele, cuando se experimenta algún tipo de sufrimiento o limitación sobre lo que consideramos normal. Como ves, metafísicamente el concepto de enfermedad es muchísimo más amplio y en la humanidad está resumido a nuestra percepción de lo que consideramos normal, de lo que consideramos la capacidad, se llama discapacitados a unas capacidades que nosotros establecemos que son las que hay que cumplir. Y se llaman discapacitados a los que no cumplen esas discapacidades e incluso, pues entonces esas personas sufren entonces unas enfermedades, unos diagnósticos que les producen esa discapacidad. Y hay personas con enfermedades mentales que también tienen discapacidades sociales muy importantes y también están diagnosticadas esas enfermedades. Pero esa es la manera de ver humana, la manera de ver metafísica es que estamos experimentando en todos los órdenes de nuestra vida desarmonía. Y esa desarmonía proviene de no estar en nuestra relación natural con la totalidad, con el espíritu, con el todo. Esto es algo que seguramente lo habrás oído muchas otras veces y, por tanto, la manera de responder a la enfermedad en cuanto uno siente los síntomas necesariamente es la rendición, necesariamente es dejar de luchar, porque es en la lucha, es en el rechazo, en donde se expresa con más naturalidad esa desarmonía. Aunque esa desarmonía tiene muchísimos niveles emocionales y lo que vivimos aquí es todo un viaje, es toda una aventura para ir desde esa desarmonía hacia una armonización con nuestro espíritu y con nuestro ser. Y eso en realidad es el trasfondo de la vida humana, es sanar esa enfermedad o esa forma antinatural de vernos a nosotros mismos y de imaginarnos que es la vida. Y eso es un viaje de la consciencia, es un viaje de algo muchísimo más grande que tu cuerpo. Es un viaje de reconciliación, es un viaje de restauración de tu dignidad, de tu amor por ti mismo y de tu amor por el universo, por todo lo que eres extendido, por todo lo que eres en relación con todo. Nosotros somos relación con todo. Y ese viaje efectivamente pues vive a través de lo que llamamos enfermedades, a través de lo que llamamos la enfermedad de los amigos, de las personas, a través de todo tipo de desórdenes y desarmonías y conflictos que vivimos a todos los niveles. Por eso, en el trabajo del perdón hay una constante rendición de todas las oposiciones, de todos los rechazos, de todos los temores que experimentamos y, cómo no, la respuesta inmediata a la enfermedad es una respuesta de perdón, es una respuesta de reconciliación con la vida, con las relaciones, es una respuesta de reconciliación con tu misma idea de ti mismo, es una respuesta de reconciliación con Dios, con el espíritu, con el ser. Y esa es la llamada profunda que experimentamos desde el dolor mismo, desde el conflicto mismo, una llamada a la reconciliación. Es como dice un curso de milagros, siempre es una petición de amor, una petición de ayuda,
todo conflicto, todo sufrimiento, es una petición de amor, una petición de ayuda. Esa respuesta, por tanto, no solo ante mi enfermedad o mi síntoma, sino ante el síntoma de cualquiera, como una reconciliación, como un dejar de luchar, un dejar de guerrear, un dejar de rechazar, un aceptar con amor, un abrazo de la experiencia, un abrazo de nuestro ser. Esa respuesta es la que llamamos el perdón, que es la sanación interior, la sanación del alma, la sanación de la parte del alma que está viviendo esta experiencia humana, que de alguna forma representa conflicto y representa este tipo de desórdenes que luego se manifiestan en nuestro cuerpo y se manifiestan puramente como una expresión del autorrechazo. Inmediatamente nosotros, al desear vivir el ego, hemos expresado un rechazo a la unidad, un rechazo a la relación espiritual, un rechazo. No quiero vivir como vive el espíritu, no quiero vivir como vive Dios, sino quiero crear por mi cuenta. Y esa creación trae la desarmonía, trae el desorden. ¿Por qué? Porque tú eres quien eres, tú eres espíritu, tú eres parte de Dios. Y por tanto, hay una negación a ti mismo. Al negar la relación con Dios, al negar la espiritualidad, hay un rechazo a tu mismo ser. Y ese rechazo a tu mismo ser se expresa en la enfermedad. Esa restauración, esa reconciliación con tu ser y con el ser en unidad, ese perdón, resulta fundamental en la enfermedad, pero resulta fundamental en toda nuestra vida, en todo el transcurso de nuestro viaje. No tiene sentido vivir solamente el perdón porque estoy enfermo, porque tengo síntomas o porque alguien cerca de mí está enfermo. No tiene sentido cuando en realidad vivimos desarmonía en toda nuestra vida y en todas las circunstancias, desarmonía en nuestra abundancia económica, desarmonía en la salud, desarmonía en la justicia, desarmonía en todo tipo de experiencias. No tendría sentido vivirlo solo en la enfermedad y solo demostraría que lo único que me importa es el cuerpo y que el resto de las áreas de mi vida no me importan. Es mejor que considere la enfermedad como la desarmonía, el conflicto global. Y en ese sentido, si considero la enfermedad como la falta de amor, como la ausencia de amor en mi consciencia, y cuando digo en mi consciencia, me refiero en todo lo que experimento, hay alguna falta de amor, necesito perdonar, necesito responder. Esa forma de responsabilidad y de manera de vivir aplica a la enfermedad corporal como aplica a cualquier conflicto, pero cuando tienes la costumbre o digamos la observación de vivir constantemente perdonando, vivir constantemente respondiendo del perdón, es mucho más fácil responder cuando el cuerpo está mal. Hay que tener en cuenta que cuando el cuerpo está mal, nos sentimos muy vulnerables, nos sentimos muy afectados, muy ultrajados. Es como que, por un lado, experimentamos que la base de nuestra vida, según creemos, nuestro soporte vital está en peligro. Y además, solamente una experiencia de dolor o de una pequeña incapacidad en tu cuerpo, la notas como un grandísimo impacto en tu vida. Aunque sea una pequeña experiencia de dolor, ya merma muchísimo tu disposición, tu comunicación, merma muchísimo. Es como que conecta nuestra amargura, hace resonar la amargura que pudiera estar escondida y nos hace sentir esa sensación profunda de herida de la que muchas veces hablo, que es esa sensación profunda de herida, de sentirme incompleto, de sentirme incorrecto, lo que verdaderamente es la culpa inconsciente, que es lo que produce todas las enfermedades que vivimos, tanto las corporales como las sociales o las metafísicas que realmente vivimos. Como vemos, bajo este punto de vista de la no dualidad, es como muy desde grande, desde algo muy grande, se vive desde lo global, desde la perspectiva del alma,
y todas las demás cosas que corresponden con el cuidado del cuerpo y con los pequeños detalles de la vida cotidiana, pues digamos que también se atienden, pero desde una sabiduría que no estamos controlando nada al nivel de lo físico. Ahí no hay control, las cosas suceden en una relación muchísimo más grande, en la relación de tu alma, y las cosas están decididas en una relación muchísimo más grande del ser que auténticamente eres, que es tu alma unida al espíritu del todo, del todo lo que es este universo, de todo lo que es tu viaje experiencial y de todo lo que son tus hermanos y todo lo que se vive en la humanidad. Bueno, pues esto es para empezar un poquito, pues para crear un primer contexto y de alguna manera, pues ver la enfermedad desde esta perspectiva. ¿Qué opinas, Xavi? No sé si... No está mal, no está mal para ser un aperitivo. Ha habido una cosa que me ha gustado, me ha llamado la atención, bueno, no sé si ha llamado la atención o gustar es la expresión, ¿no? Pero pareciera, ¿no? Como que todo el mundo, todos tenemos un propósito en la vida, ¿no? Que parece, todos deseamos ser felices, ¿no? Todos deseamos estar en paz y parece que la enfermedad, pareciera que la enfermedad viene a quitarme ese propósito, ¿no? Y en esa lucha que parece establecerse, nosotros empezamos a luchar contra la enfermedad y nos olvidamos aún más de lo que realmente somos, ¿no? De esa relación o esa unidad o ese espíritu que de golpe se nos ha olvidado porque, como tú decías, me duele la rodilla, me duele la espalda o se me ha caído un diente, ¿no? Exactamente, eso es tal vez lo más... el desafío, ¿no? El desafío que nos produce la enfermedad. Es lo que podríamos decir que en un primer momento nos cuesta mucho en el camino espiritual, el hecho sencillo de que yo quería por mi cuenta seguir mi vida tranquilamente, ser feliz, hacer mis planes, la enfermedad viene y de repente interrumpe tus proyectos, los interrumpe de golpe y tú te sientes atacado por la enfermedad. ¿Ves? Se establece una relación con la enfermedad de algo externo que me atacara. Siempre esto tiene que ver con la conciencia egoica. ¿Por qué? Porque en una perspectiva espiritual verdaderamente centrada, una perspectiva correcta, si yo estoy viviendo una enfermedad es porque proviene de mi misma alma. Mi misma alma está produciendo esa enfermedad y mi alma está conectada con todo y unido a todo. O sea, mi misma alma trae la enfermedad y la trae a la representación, la trae a mi cuerpo y la trae a la manifestación. Con lo cual, estoy viviendo una enfermedad dentro de un proceso totalmente incomprensible desde nuestra perspectiva humana, pero muchísimo más grande de lo que verdaderamente soy, para decirlo de una forma muy clara. Yo quería ser feliz desde mi ego, pero se interrumpe esto para que atienda algo más profundo y mucho más importante que en realidad tiene que ver con mi viaje espiritual. De manera que lo que nos parece una interrupción realmente es una llamada a la atención profunda, es una llamada profunda a tu ser, a que realmente te cuestiones todo aquello que has considerado que es lo importante, todo aquello que has considerado que es el éxito y que son tus proyectos, realmente cuestiones todo eso y te vayas mucho más profundo a una experiencia de perdón, de amor, de aceptación, a una experiencia de humildad. Lo primero con lo que vamos a topar en la enfermedad es una llamada a la humildad. ¿Y qué significa la humildad? Pues la humildad, algo que has dicho, Xavi, que es muy importante, es empezar a comprender que la enfermedad no es algo contra lo que yo voy a luchar. La enfermedad proviene del designio de mi vida, proviene de mi alma, de manera que no es algo contra lo que lucho. La enfermedad no es un oponente, nunca tienes oponentes. Tú vienes aquí a deshacerte de rechazos, a deshacerte de oponentes, a deshacerte de luchas, a dejar de luchar, a ser quien realmente eres. La enseñanza de Jesús, voy a poner un ejemplo que es de la memoria colectiva, que es Jesús. La enseñanza de Jesús se centra en la mansedumbre. La mansedumbre es una de las palabras importantes en un curso de milagros. La mansedumbre es una de las palabras importantes en toda la no dualidad.
Mansedumbre significa que tú jamás necesitas defensa. En la consciencia de tu ser, tú nunca necesitas defensa. Entonces la enfermedad no es algo que te venga a atacar, ni es que haya algo externo, pues, es como decir, un castigo por algo que hayas hecho. No, no hay esa dualidad, no existe esa dualidad, esa separación de algo que te castigue, de algo que te ataque. No hay ese destino, esa determinación, ese hado que te ataca, porque vas a observar que vienen pensamientos de ¿por qué he producido yo esta enfermedad? Como si tú personalmente hubieras traído esta enfermedad desde tu humanidad. Y no, esto se ha forjado a un nivel fuera del tiempo, se ha forjado a un nivel álmico. Y te digo, hasta la más pequeña enfermedad, hasta una pequeña caries, se ha forjado a nivel álmico. No hay nada, absolutamente el más mínimo detalle de tu vida que no se haya forjado a un nivel álmico. No hay niveles en donde tú, en tu humanidad, con tu pequeño pensamiento, estés creando, digamos, tu experiencia al nivel, digamos, de las cosas que te pasan, sino que sí es cierto que aquí la manera en la que respondes a la vida, si respondes desde tu verdadero ser, sí efectivamente empiezas a afectar lo que podría ser una experiencia más armoniosa. Del mismo modo que si ahora mismo tu manera de responder sigue siendo desde la consciencia egoica, efectivamente afectas a tu experiencia en el sentido de que sigues, permaneces en el juego de la lucha, en el juego de guerrear. Y esto realmente, esa decisión a favor del amor o a favor del miedo, es lo que sí que tiene sí determina cómo vas a experimentar tu vida. Esa decisión profunda que tomas en el ahora sí que está o alineada con tu alma o alineado con tu falsa imagen que te has hecho de ti mismo como un ego, como un ser separado. Entonces, qué importante es saber con claridad que yo, sea lo que me esté pasando en la vida, primero, no es malo. Segundo, no necesito luchar contra ello. No necesito defenderme de ello. ¿Por qué esto es fundamental? Porque esta es la primera manera en la que muy sinceramente voy a afrontar el miedo que brota de mí. Hay miedo y el miedo es lo que me está invitando a luchar y el miedo me está invitando a la alerta, a buscar una defensa. La idea es que podamos responder ante estas experiencias como la enfermedad, como el conflicto, no desde el miedo, sino desde el recuerdo de quién eres, puedas expresar alineado con el amor, alineado con tu alma verdadera tal como es tu ser. Y no con el alma, podríamos decir, falsa o tal como tú te imaginas ser, que es absolutamente un constructo mental. Un constructo que lo llamaríamos enfermizo, que no está en correspondencia con la verdad. Es un constructo que está en desarmonía, en desorden, y por tanto produce más desorden. Para verlo muy claro, cada vez que concebimos algo distinto del amor, ese algo distinto del amor crea una dualidad, crea un rechazo al amor. Ese algo distinto del amor crea algo que nos produce sensación de lucha. Nosotros estamos experimentando constantemente ese algo distinto del amor y ese algo distinto del amor es realmente miedo. La idea fundamental es reemplazar el miedo por perfecta confianza en tu ser. Y esa perfecta confianza en tu ser se ha llamado en todos los caminos espirituales aceptación. Es la aceptación de quién eres, la aceptación de tu ser. Esa aceptación de quién eres, esa aceptación de tu dignidad como espíritu, te sitúa en una mansedumbre, en un lugar de paz, y dejas de luchar contra la enfermedad. Esto inmediatamente, en este mismo instante, cambia tu estado mental, cambia tu estado físico,
cambia tu estado energético, cambia a todos los niveles. Si realmente tú dejas de luchar en ese mismo momento y entras en un estado de aceptación del ser que realmente eres, que estás unido a todo y en perfecta confianza, tu nivel de estrés se deshace. Esto afecta a la bioquímica de tu cerebro, a la bioquímica de tu cuerpo, a todo lo que estás experimentando en todos los niveles que se le ocurra a la ciencia. Hay un cambio profundo cuando tú entras en unidad. En otras palabras, al experimentarte en Dios, siendo uno con Dios, el miedo es reemplazado en tu interior. Y esa experiencia es la experiencia sanadora. O sea que fíjate si es importante, Xavi, dejar de luchar contra la enfermedad. Sí, ha habido una cosa que me ha encantado que hayas dicho, que es que la enfermedad es una decisión álmica, ¿no? Porque muchas veces nos encontramos diciendo, yo que soy tan espiritual, ¿no? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Qué he hecho yo de malo para que Dios o la vida o quien sea me castigue con esto, ¿no? Entonces creo que es también fundamental, ¿no? Entender que no es el Xavi o que no es Jorge o que no es Laura quien decide enfermar o quien decide esta experiencia, ¿no? De hecho, no creo que Xavi en ningún caso decida esta experiencia que estoy viviendo ahora mismo. Nunca, nunca decidirías no solo enfermar en el sentido de que te venga un virus o que te venga pues una malformación o que tampoco decidirías que caerte por un precipicio, ni nunca decidirías que te atropellara un autocar, nunca decidirías, ni siquiera decidirías tener un conflicto con un vecino. O sea, a ninguno de los niveles nosotros tenemos, digamos, estamos esa idea de que nuestros pensamientos están produciendo desde el caos, desde un absoluto caos. Esa idea es de la conciencia egoica, esa es como la ilusión, es como el sueño ese famoso en el que vivimos, ¿no? Es este mundo de que solo importa el pensamiento separado, solo importan mis percepciones, las cosas que yo imagino desde lo que yo he interpretado, y todo eso es vivir en la absoluta ignorancia. Todos conocemos esta ignorancia porque a todos nos afecta y realmente es todo un viaje, una aventura, empezar a salir de esa expresión de ignorancia y empezar a expresar desde la verdad, desde la paz, desde la profunda paz. Es un pedazo de viaje. Luego todos nos podemos sentir hermanos en esa inconsciencia y en esa ignorancia que es la consciencia egoica, en ese sueño que estamos viviendo todos juntos. Pero también todos estamos sintiendo el despertar y no nos hubiéramos acercado a un encuentro como este si no estamos sintiendo ya el despertar. Estamos sintiendo el despertar de una manera muy distinta a como nunca se ha vivido y de una manera muy extensa en cuanto a los que nos estamos acercando al despertar. Somos capaces de estar en una charla como esta y de hablar tal como estamos hablando de la enfermedad. Estamos diciendo, por tanto, que no hay un control personal de lo que te vaya a pasar y, por tanto, que no importa. O sea, el hecho de que tu cuerpo esté viendo mal no está en relación con tu evolución espiritual. Voy a ser muy claro, hay gente con una salud corporal de hierro que no tiene absolutamente ninguna experiencia espiritual, es decir, que está absolutamente alejado de la experiencia espiritual y que lo único que le interesan son cosas de la conciencia egoica y bien, y no pasa nada, está viviendo su vida, pero con una perfecta salud no hay ninguna demostración de evolución espiritual. Vive en una total ignorancia espiritual y en una perfecta salud, porque así álmicamente corresponde que viva ese viaje en esa experiencia corporal, en ese momento. Y ahí, sin embargo, pues la colección de ejemplos que puedo daros de enfermedades que han vivido nuestros maestros espirituales más maravillosos y que más inspiradores y que más nos han servido, pues para lo que sirve un maestro espiritual. Un maestro espiritual sirve para inspirarte. Es decir, un maestro espiritual te dice, tú eres el poder y te lo muestra. Dice, esto es posible y tú lo puedes hacer desde ti. El error con un maestro espiritual es pensar que él puede y yo no, porque la función de un profesor espiritual es decirte, esto es posible y el poder está en ti. En ti está ese poder
de reconciliarte con tu verdadero ser, de aceptar tu verdadero ser. Bueno, pues los maestros más evolucionados y que más nos han sabido transmitir esto, pues por poner un ejemplo, Ramana Maharshi tenía un cáncer de brazo. Un gran maestro, lo que en la India llaman uno de los principales avatares del siglo XX, tenía un cáncer de brazo. Nisargadatta, que era un excelente profesor espiritual, tenía cáncer de garganta. Krishnamurti, me parece que el cáncer le tocó de páncreas. Kenneth Wapnick, que para muchos ha sido un gran profesor de un curso de milagros, pues fue cáncer de pulmón. Y Buda tenía disentería. O sea, veis todas esas figuras de Buda que se le ve de lado. ¿No te has fijado que hay muchas figuras de Buda en las que se le ve postrado lateralmente? Porque era la única figura en la que podía en sus últimos días mostrarse delante de su sangha, de su gente, por el dolor que le producía toda la zona intestinal. Él estaba en constante vivencia del dolor. Y el caso de Jesús, pues en sus últimos días, pues vive una enfermedad social. Él La crucifixión. es odiado por la gente y vive pues una enfermedad, diríamos, del tipo social que le lleva a que su cuerpo quede destrozado. Evidentemente, todo esto entra dentro de ese simbolismo de mansedumbre profunda que nos ofreció Jesús en su crucifixión, de total entrega de su cuerpo y de no lucha en ninguno de los niveles. Ese sentido de profunda mansedumbre como camino a la resurrección del espíritu. Es decir, es absolutamente coherente que tú vivas una indefensión cuando tú estás absolutamente en la certeza de tu ser. Siempre que vives esto, le ocurría igual a Ramana Maharshi. Ramana Maharshi le tuvieron que convencer todos los amigos del ashram para ir al hospital a que se operase del cáncer de brazo, porque él quería seguir, a él no le importaba nada el dolor y quería seguir estando ahí en relación con ellos, y si su cuerpo se iba, pues él sabía que no se iba a ninguna parte, que iba a permanecer. Y si recordáis, pues para mí otro de los maestros de la humanidad fue Sócrates. Sócrates no hizo lo más mínimo por defenderse de una acusación pública que al final le llevó a un juicio en el que prácticamente en el juicio él se estaba riendo de las instituciones y al final le tocó tomarse la cicuta y se la tomó mientras charlaba con sus compañeros, con sus discípulos, de la inmortalidad del alma. O sea, los ejemplos de indefensión y de mansedumbre y de no luchar contra nada han estado siempre en los principales maestros espirituales. De manera que esto no significa que si tú tienes la sensación de miedo y por supuesto acudas a lo que necesites, hay que ser honesto y hay que ser sincero. Simplemente estamos diciendo que nos vamos a ir acercando poco a poco a esa experiencia de no tener que defenderme cuando alguien me grita, de no tener que defenderme cuando alguien, de empezar a sentir que todo lo que está pasando está dentro del designio de mi alma y no son cosas externas que me atacan. Y por supuesto las enfermedades igual. Como vemos, los profesores espirituales más maravillosos y más inspiradores y más profundos que hemos tenido, muchos de ellos, pues casi todos los que he mencionado son de la no dualidad, incluido Sócrates, que es uno de los primeros maestros de la no dualidad que tenemos, pues todos ellos han vivido enfermedades. Luego, por tanto, la evolución espiritual en absoluto significa que no vas a vivir enfermedades corporales, no tiene nada que ver. Sí es cierto que una respuesta armoniosa con el amor te hace vivir una experiencia mucho más armoniosa presente, pero si tú en tu designio, en el designio del alma, tienes una enfermedad o tienes un acontecimiento importante del tipo un conflicto colectivo o cualquier otra cosa como tuvo Jesús, lo vas a vivir porque corresponde con la experiencia que tu alma quiere vivir para expresar una elevación del amor, una más profunda misericordia, sea cual sea la experiencia que estés viviendo.
O sea que sí, que el asunto de esa idea de que nuestro cuerpo está bien porque Dios me bendice, porque he sido bueno, esa idea de que mi cuerpo está mal porque Dios me castiga, porque he sido malo, es una idea de absoluta dualidad y de absoluta separación de Dios. Es una idea clásica de la consciencia egoica del premio y el castigo, que no tiene nada que ver con lo que aquí estamos viviendo nosotros. A mí, yo te he escuchado en alguna ocasión una comparación que me gustó, que me ha gustado siempre mucho, ¿no? En referencia pues, a estos maestros, tanto Jesús como Buda, como Rajana, como tantos otros, ¿no? Que, como siempre decimos, como estabas tú diciendo, el maestro no es alguien que te diga yo soy mejor que tú, sino que te pueda decir, bueno, estoy enfermo y voy a morir, pero estoy en paz. ¿Qué te lo impide a ti, no? Dar este paso que yo estoy dando. Si yo lo doy, ¿por qué no lo vas a dar tú también, no? Esa igualdad, ¿no? Esa igualdad de yo soy igual que tú, no, como tantas veces nos dice Jesús, ¿no? No hay nada que tú no puedas hacer, lo único que yo ahora solo, mi mente está ocupada solo con Dios y en tu mente hay otras cosas, ¿no? Todavía. Sí, eso es muy hermoso y además Sí. nos ayuda a imaginarnos un poquito cada vez más cómo va a ser en realidad, en muchísimo tiempo, cómo va a ser nuestra relación. O sea, cada vez nos vamos a reflejar más eso entre nosotros. Cada vez más todos nosotros, personas normales, vamos a ser cada vez más reflejos, profesores, pero no es da porque nos llamemos profesores, no es da porque cumplamos ese rol social, sino porque cada vez más vamos a expresar naturalmente esa alineación con el ser que realmente somos. Entonces, es muy distinto. Por ejemplo, ahora pues es muy normal que si tú te estás relacionando con personas normales en el trabajo, en todas tus zonas sociales, lo que ellos te reflejen no esté alineado con la espiritualidad y por tanto tú entres en esa frecuencia en la relación con los demás. Imagínate cómo será cuando todo el mundo refleje realmente la no necesidad de defensa, el no miedo, el no conflicto, el total abrazo y la aceptación de cada expresión según brota. Cuando todo el mundo esté reflejando eso, te puedes imaginar que la frecuencia en la que nos vamos a encontrar será muy distinta y la experiencia que empecemos a crear pues será totalmente distinta de lo que ahora mismo conocemos. Es la experiencia bellísima hacia la que inevitablemente estamos caminando. Pues empecemos a imaginar, ¿no? Cuanto menos. Ah, no nos podemos alargar mucho más, pero me gustaría invitaros, si alguno tiene alguna pregunta o quiere hacer algún comentario a Jorge o le apetece decir, oye, pues yo, si no, quedaba ahí la pregunta de Gabriela de cómo vemos las adicciones. ¿Las tomamos como una enfermedad? ¿Las tomamos como... Bueno, has visto, Gabriela, que desde el punto de vista de la metafísica no dual, si ahora mismo me tropiezo es una enfermedad. Si me atraganto un poquito es una enfermedad. O sea, todo lo que no esté en la armonía perfecta de la unidad, todo lo que esté representando la oposición que constantemente nos estamos representando, porque aquí se está representando toda esa torpeza humana que sentimos, toda esa indignidad que sentimos, proviene de que estamos representando de mil maneras pues esa desarmonía de la que es la conciencia separada de lo que es el ego. Y esa desarmonía pues se experimenta a todos los niveles. Lo sorprendente es que aun con todo ello llevemos nuestras vidas. Es incluso, eso es lo maravilloso, lo milagroso es que llevamos adelante nuestras vidas y nos da el espacio suficiente para tener una experiencia espiritual, una experiencia mucho más profunda de amor entre nosotros, pese a toda esa desarmonía que realmente nos producimos porque es que no nos estamos dando cuenta de quiénes somos, ni de con quién estamos, ni de cuál es la experiencia. Y como existe esa frecuencia que está extendida en todos, todo el mundo vibrando de esa manera, pues claro, es muy fácil, digamos, quedarnos en ese caldo, en esa energía
Y sabemos que salir de esa energía, que esa práctica profunda que hacemos los que practicamos el perdón, los que practicamos la no dualidad, los que practicamos cualquier tipo de espiritualidad, requiere un compromiso profundo para recordar quién soy por encima de todo lo que pasa y para expresarlo por encima de todo lo que pasa y para luego expresárselo a la persona con la que estoy, con la que corresponde estar por encima de todo lo que pasa. Esto requiere un fuerte compromiso y un deseo, una devoción, un deseo profundo de expresar amor, de que tu vida sea profunda, de que tu vida sea una expresión profunda del amor y de la unidad. Entonces, imagínate un estado de adicción, ¿no? ¿Cómo no imaginarlo? Porque todos de alguna manera, pues a lo mejor hemos estado adictos. Yo, por ejemplo, adicto al azúcar un poquito me reconozco. O sea, por poner un ejemplo, el azúcar es algo que está muy rico, ¿no? Y yo me reconozco que escucho a mi mente decir un poquito más de azúcar, tómate otro dulce. O sea, quiero decir, la adicción, que es confundir el gozo corporal por el gozo divino, que es confundir la experiencia del amor por una experiencia que ya es una energía conocida, que es la energía del placer corporal, que está muy bien vivir el placer corporal, pero sabes que el placer corporal trae consigo esa contradicción, esa controversia de la desarmonía. Trae consigo el placer, pero a la vez trae el autoataque. Trae dentro de sí el placer corporal esa dualidad. Y entonces, claro, nos produce un problema a nivel interno. A mí me apetece muchísimo eso, pero sé que si me meto en eso, parece que hay algo que me va a traer muchos problemas y luego se comprueba que efectivamente te trae muchos problemas. Te sientes, bueno, el drama principal de la gente que está en adicción es que cada vez que se sienten arrollados por el poder de la droga, pues se sienten absolutamente incapaces. O sea, es tan profundamente el sentimiento de autorrechazo que se genera en ellos, es tan profundo el sentimiento de incapacidad, de sentirse sin poder, víctimas. Es como si hubieran entregado su libertad, su poder. Es un sentido de discapacidad, de desempoderamiento tan profundo que ahí está la verdadera dificultad. Es como cuando te encuentras con alguien en depresión. La verdadera dificultad es hacerle recordar el poder de Dios, hacerle recordar el poder del ser, el poder del amor, la dignidad profunda. Eso es lo fundamental en un caso de adicción, es primero reconstruir el poder de la dignidad, el poder de saber quién eres. Luego a partir de ahí, pues ya efectivamente emprender una acción, pero necesitas una base, digamos, de devoción, de tener una motivación. Si no hay una motivación profunda, si no hay una motivación por una verdadera expresión espiritual, y eso lo sabe cualquiera que se haya acercado a los 12 pasos, lo primero que se hace es poner una motivación espiritual, porque sin una motivación espiritual no hay manera de salir de cualquier adicción de sustancias o de juego de este tipo, ¿no? Sí, el tema es cuando el alma no ve esa posibilidad, está metida ahí. Pero gracias, Jorge. Lo que Claro. pasa que te lo pregunté porque, bueno, yo ya lo sabía que era una desarmonía y ya lo habíamos hablado. Pero claro, en esta sociedad, en este mundo, todo el mundo lo trata como un enfermo. Y bueno, era un Claro, yo te poco... entiendo. Se trata de ser enfermo dentro de este mundo en donde se separan sanos y enfermos, Exacto. lo Bueno, cual no ayuda mucho a que se sienta digno. para nada. Evidentemente. Claro, Mira, Gracias, Jorge. gracias. Roger te pregunta cómo se relaciona la fiereza y la mansedumbre. Mira, el ejemplo muy bonito que nos dio Jesús de que el león y el cordero yacen juntos, no significa que tengamos que ser fieros para una cosa y mansos para otras, sino que lo que viene a significar es que hay un profundo poder en la mansedumbre. O sea, en la mansedumbre no es fingir que yo no tengo miedo. La mansedumbre es que no tengo miedo. Esto hay que comprenderlo porque tú no puedes fingir mansedumbre. Tú te puedes acercar a la frecuencia de la mansedumbre, empezar a vivirla, empezar a comprender que
empezar a comprender que no necesitas defenderte cuando estás enfadado con alguien, empezar a deshacer ese enfado, empezar a acercarte a la unidad con esa persona, con ese ser, con esa alma que eres tú. Y desde ahí empezar a sentir, a aceptar la mansedumbre como algo sincero que brota de tu alma, de tu ser. Pero tú no puedes mentalmente fingir la mansedumbre porque, menudo desastre, lo que vamos a hacer es estimular a la conciencia egoica que fabrique un constructo espiritual. Eso no tiene ningún sentido, sino que nos vamos a acercar a una experiencia nueva, que es la experiencia de sentir que yo no necesito atacar para defenderme. Es muy simple. No necesito atacar para defenderme, pues si atacara, seguiría atacándome. Es simple en esencia lo que viene a decir, pero es muy difícil de poner en práctica porque evidentemente sentimos miedo. Y lo que estamos haciendo ahí es, ante el miedo, voy a unirme con el ser, voy a unirme con Dios, y Dios no es otra que mi conciencia, que la conciencia que me habita, que el poder vital que vive en mí. Dios no es una figura que viva lejos, que me envíe cosas y que yo le pida cosas. Esto es dualidad. No, Dios vive en ti, vive en tu centro, es tu esencia, es tu ser, es tu conciencia, es tu vida, tu energía vital. Traer esto a tu conciencia y expandirlo en tu experiencia es lo que deshace el miedo, es lo que disuelve el miedo, y entonces después vivo la mansedumbre. Pero os fijáis que es un proceso de empoderamiento, de tremendo empoderamiento. Porque estoy deshaciendo la queja, estoy deshaciendo la proyección, estoy deshaciendo las culpabilidades externas, estoy asumiendo la total responsabilidad por mi vida y por toda mi experiencia. Aunque hayan tenido un conflicto con un aparente otro, estoy asumiendo la total responsabilidad de ese conflicto con ese aparente otro, porque es imposible que yo tenga un conflicto con alguien que no haya diseñado mi alma. Porque ese alguien y mi alma están unidos, está unido con todo tu alma. Entonces, es un proceso de empoderamiento, y ese empoderamiento muchas veces no significa que no, hay situaciones como, por ejemplo, pues el típico ejemplo de cuando Jesús entró en el templo y se puso a tirar las mesas de los mercaderes. Pues no significa que siempre sea lo que llamamos algo bonito y algo dulce. Muchas veces el amor es como una espada que corta con lo falso y que dice las cosas como son y que es firme, pero nunca hay una intención de ataque. Jamás hay una intención de ataque. Puede haber una firmeza, puede haber una claridad, puede haber algo que directamente choque contra los esquemas, choque muchísimo contra los esquemas mentales. Puede ser revolucionario el amor, puede ser irreverente, puede romper contra las estructuras, contra los rituales, puede romper contra las costumbres, pero nunca es un ataque de alma a alma, nunca es un ataque al otro, nunca, nunca, nunca. Luego hay un tremendo poder en la mansedumbre, y esto es que significa que el león yace junto al cordero, te está diciendo, tu profunda mansedumbre, tu profunda indefensión es una muestra de tu profundo poder. Y esto es lo que significa esa referencia tan importante del Nuevo Testamento. Bueno, podríamos comparar un poco con la línea esa del curso, ¿no? Que nos dice que en tu indefensión existe, vive, ¿no? Creo que es así tu invulnerabilidad. Exacto. Si no tienes que defenderte, si no hay nada que tengas que defender, ¿quién puede atacarte, ¿no? ¿De qué te tienes que, o a quién tienes que atacar? Sí, y la lección esa, que es una lección que además aconsejaría mucho leerla, aquí que hemos hablado de mansedumbre, de indefensión, esa de si me siento atacado, ¿cómo es? Si me defiendo, es que he sido atacado. He sido atacado, sí. Exactamente. Esa lección realmente es profunda, es para leerla varias veces, y que nos puede también dar una guía de cómo funcionar con respecto a la enfermedad. El mismo curso de milagros, hay un momento en que te dice, chicos, si tienes miedo, tómate las pastillas, tómate el tratamiento médico, y reconoce que tienes miedo, porque si no,
al no tomarte las pastillas y fingir invulnerabilidad o fingir indefensión, va a subir aún más tu miedo y va a ser absolutamente, o sea, va a ser lo contrario de lo que pretendemos, que la sanación de la mente va a aumentar el miedo. O sea, que hay constantemente una invitación a la honestidad, a la autenticidad, no intentar fingir un estado que no has alcanzado, sino que sí es cierto que vas trabajando en tu relación con los demás y en tu emocionalidad. El estado de indefensión comienza a trabajarse en la emocionalidad. No se trata de que yo ahora cambie mis hábitos con la enfermedad o cambie mis hábitos de comida o cambie mis hábitos. No, vete a lo más cercano, a tu vivencia de la emocionalidad todos los días con los demás y con todo lo que vives, a tu intimidad. Aquí empezamos a practicar la indefensión. Y ahí es donde un curso de milagros, en esa misma lección, se refiere a todo tu mundo de planificaciones, de precauciones, de cálculos. Aquí te dice que empieces a trabajar la indefensión. Se refiere a la desconfianza que tienes con tus hermanos, con la gente con la que vives, con la gente con la que trabajas. Aquí empiezas a practicar la indefensión. Se refiere a todos esos miedos que tienes a que las cosas salgan mal, a que te quedes sin dinero, a que tengas problemas de salud. Dejarte en las manos de Dios. Empezar a practicar la indefensión desde un nivel muy interno, desde un nivel muy emocional de lo que vives cotidianamente. No empezar a organizar, entonces con la enfermedad tengo que funcionar así porque es lo correcto. No, no, tranquilo. Cuando llegue cada momento, estate muy atento a lo que sientes y sé honesto. Esto no se trata de fingir. Estate muy atento a lo que sientes y sea auténtico. Cuando tú experimentes la mansedumbre, cuando tú experimentes que realmente eres quien eres, de una forma natural te vendrá una actitud de indefensión. Pero antes está todo ese trabajo emocional profundo, antes es todo ese reconocimiento, esa respuesta constante ante lo que sea que esté pasando, en la que recuerdo que estoy en unidad con lo que está ocurriendo y que lo que está pasando no es malo y no es contra mí. No es algo que esté pasando contra mí. Lo que está pasando soy yo, tal como está pasando, y no es malo. Me gusta mucho que expandamos la conciencia y que tú te acostumbres a pensar que tu ser es todo lo que estás experimentando, no tu cuerpo, sino todo lo que estás viviendo como una experiencia global. Y si incluye los cuerpos de las demás personas, pues en esa experiencia de los cuerpos de las demás personas, tú estás sintiendo, tú estás viviendo esa relación, tú estás viviendo todo lo que se desprende de pensar algo de alguien, todo eso está ocurriendo en tu conciencia. Y este es un salto muy interesante, empezar a experimentarte como este momento, no como este cuerpo, sino como este momento sucediendo, con todo lo que ocurre dentro, con todo lo que ocurre fuera, y empezar a vivirte desde esa noción nos va a ayudar mucho a dejar de vivir la actitud defensiva, de constantemente defender este cuerpo y su línea del tiempo contra todo aquello que parece suceder fuera de mí, que es lo que es el verdadero problema emocional de la dualidad, que es que estamos siempre en un estado de alerta, en un estado de desconfianza, en un estado de miedo. Y ese estado es opuesto al tuyo. Es absolutamente desarmónico con el tuyo. Entonces, la verdadera práctica es en darme cuenta de ese estado, ser honesto con respecto al miedo y ir profundamente a corregir mi estado de pensamiento, a corregir mi estado mental y luego va acompañando mi estado emocional, mi sentir, que es fundamental. A mí siempre hay una palabra, ¿no?, que me gusta añadir a estas delicias que nos estás compartiendo, que es la amabilidad, ¿no? Si tengo miedo, me permito sentir miedo. Si necesito tomarme un calmante, me lo tomo. Si necesito fumarme un cigarrillo, me lo fumo. Pero desde esa conciencia, ¿no?, de la que tú estabas hablando, no desde yo, que soy Xavi, sé que este medicamento me va a curar esto, sino simplemente me uno amablemente a este suceder, tal como está sucediendo. Eso es, exactamente. Es como tener una clara conciencia de la armonía. Es decir, que la unidad
el estado real en el que vive tu alma, que es un estado de unidad. Podríamos decir que el alma vive, aquí vivimos una dualidad como dos estados, uno falso y uno real, que vivimos y que podemos acceder al real, pero requiere nuestra voluntad desde un estado falso en el que vivimos. Y es que el alma se cree que está viviendo separada, pero el alma realmente está viviendo en unidad. Y esos dos estados parece que estamos viviéndolos simultáneamente. En un momento dado parece que estás agradeciendo la vida y estás en unidad. Estás abrazándote a alguien y estás en unidad. Te sientes con salud, estás con tu familia, estás a gustito y estás en unidad. Y en otro momento te sientes sola, te sientes abandonada y estás en separación. Vale, entonces estás viviendo momentos de un tipo, momentos de otros, momentos alineados con la verdad, momentos alineados con lo falso, pero en general hay una consciencia en donde no hay certeza de que tú vivas en la unidad. Y en eso consiste realmente nuestro viaje. En este sentido, entonces, la amabilidad es que nunca luchas contra ti mismo. No, muchas veces me gusta hablar de la exigencia. La exigencia muchas veces nos parece que es como la manera en la que vamos a tomar nuestro camino espiritual va a ser como uno de exigencia, porque es necesario salir del ego. Y parece que sentimos algo que se convierte, debido a la conciencia egoica, en exigencia. Y es tu misma devoción, tu mismo anhelo de sentir el amor, tu mismo poder que sientes dentro de ti, que tú podrías expresar el amor y podrías responder de una forma amorosa ante lo que está pasando, se convierte en una exigencia espiritual. Aquí no has respondido como debías, aquí no sé qué. Pero esa forma de tratarte, esa forma de pensar internamente no está alineada con la verdad. Jamás el espíritu, jamás tu alma verdadera, jamás Dios atenta ni un instante contra tu libertad, contra lo que estás experimentando en este momento. Nunca hay exigencia, nunca se te impone nada. Ese estilo de exigencia es propio de la dualidad. En la no dualidad no existe exigencia, lo que existe es una elección, una certeza, una claridad. Y esta claridad va brotando, se va asentando en ti, y esta claridad tiene una manera natural de responder. Y esa manera natural puede ser a veces firme y vehemente, ocasionalmente, muy rara vez. Normalmente es una manera de funcionar siempre muy, ¿cómo decir? Una aceptación, un abrazo a todo lo que estás experimentando, que te permite observar patrones, cosas repetitivas que ya no necesitas, te permite observar cómo hay cosas a las que das valor y ya no tienen valor, cómo hay cosas que ya no tienen sentido para ti, cómo descubres pequeñas desarmonías, pero dentro de ese mismo permiso y esa profunda amabilidad hay una observación, hay algo que se va revelando en ti que te permite avanzar mucho más profundamente que en una pretensión de conseguir a lo bruto o a la fuerza un estado espiritual. Eso no tiene ningún sentido. Y desde ese punto de vista es muy interesante que concibas que puedas estar en observación de la exigencia interna. La exigencia interna o es devoción y por tanto no tiene nada que ver con la exigencia, es simplemente claridad y amorosa firmeza, o es un cuento del ego que me estoy construyendo un personaje de cómo debería ser yo y que en absoluto se está respetando mi proceso tal como es. Tendrías ya que estar iluminado, ¿no? Cuando el hecho estás tardando, ¿no? no tiene ningún sentido, es como decir que algo está mal de nuevo. O sea, si yo ahora mismo no estoy iluminado es porque mi alma no ha querido que esté iluminado, es que no quiere en este momento a estar iluminada. Y esto hay que concebirlo claramente. Esto te está invitando a un permiso profundo del camino que estás recorriendo con su transformación hermosísima y esa apertura que te puedes ofrecer a vivir tu camino con amplitud, sin esa conciencia de urgencia. O sea, la urgencia es simplemente de que en este momento, ahora mismo, podría despertar. Podría ver la verdad ahora mismo, pero no es una urgencia temporal, no es una cuestión de 10 años, de 20 años o de 30.
Es una urgencia de tu corazón para dejar de estar engañado y dejar de estar, digamos, esa es la verdadera urgencia espiritual, es una urgencia presente, es decir, en este instante despierta, sal de tu olvido de ti mismo, de tu sufrimiento, de tu depresión, de tu herida, sal de ahí en este momento, sal de ahí, recuerda la alegría de la verdad, recuerda la unidad, recuerda quién eres. Esa es la verdadera, si quieres, urgencia de la verdad. Pero es tan amable, es tan amable. Nunca la espiritualidad auténtica, tu verdadera voz interior, la voz de tu ser, nunca te va a insultar, te va a amenazar, nunca te va a decir algo por si te pasa algo malo en el futuro, en lo que te tengas que preparar. Nunca va a ocurrir nada de eso. Nunca esa voz interior va a ser una exigencia amenazante ni nada parecido. Todo eso no corresponde con tu voz interior, con la voz de tu ser, con tu verdadero discernimiento. Tu verdadero discernimiento es un abrazo puro a tu experiencia. Muchas veces me gusta decir que la voluntad de Dios, que todo el mundo se pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios? Como si Dios quisiera una cosa y no otra de las que pasan. Pero la verdadera voluntad de Dios es un amor perfecto por este momento. Me gustaría que lo vieras así. O sea, la voluntad de Dios es un amor perfecto por este momento. No importa la forma que tome este momento, ni cómo lo percibas tú. La voluntad de Dios es un amor perfecto por este momento. Unirte a esa voluntad te libera, te hace feliz, que es lo que todo el Espíritu de Dios quiere crear felicidad. No es un objetivo del marketing, es el sentido del universo. Es la felicidad. Entonces, la voluntad de Dios, unirte a la voluntad de Dios, es una perfecta aceptación de este momento porque sabes que Dios lo ama y está siendo amor en ti. Ama totalmente este momento. Dios no juzga. El amor en ti no juzga. Y eso está en ti. En ti ahora mismo puedes unirte a la voluntad de Dios. Y esa es una hermosa manera de darme cuenta que si estoy atravesando una enfermedad, que yo sé que es difícil, que yo sé que me duele, que yo sé que me desanima, que me apetece salirme de las relaciones, que nadie me vea, salirme de la comunicación con los demás y centrarme en mi dolor. Yo sé que esto es lo que el patrón de la conciencia egoica te invita, pero en realidad lo que te dice tu voz interior es, no, vive, 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 ama, ama, sé quién eres, sé quién eres. Y aunque esté tu cuerpo muy debilitado, tu pensamiento puede estar recibiendo, puede estar sintiendo, puede estar en unidad. Tienes un poder interior en tu conciencia que es capaz de responder perfectamente a lo que sea que estés viviendo. Y a lo mejor este acercamiento que hacemos hoy a la enfermedad nos da un sentido de mucha claridad con respecto a cómo es el camino interno de la espiritualidad no dual. Me gustaba esto que acabas de decir, ¿no? De que esa voz nunca nos dirá, bueno, haz esto porque así el día de mañana, ¿cómo nos iba a hablar de miedo? Una voz que viene del amor, ¿no? No podría hablarnos de miedo. Es una Mira, confusión habitual esa, porque sí, dices, sí, sí, sí. digo, la voz interior me va a avisar de que mañana me va a pasar algo malo, pues vamos a ver, si la voz interior está en unidad con todo, ya sabe que lo que te va a pasar mañana no es algo malo. O te Sea, pasa lo que te tiene que pasar o no te pasa. sea lo que te tenga que pasar mañana, Claro, ¿no? claro. Entonces es como una relación, es como esa fantasía de tener una relación especial y yo me voy a librar de que me pase algo malo, pero yo solo, mi cuerpo. Es esa fantasía de que yo solo tengo una relación especial con Dios, entonces me avisa de que a mí, en concreto, a mí, no me pase eso malo. O encontraré aparcamiento, ¿no? O También. encontraré aparcamiento, ¿no?
Y bueno, pues evidentemente pues vamos madurando con respecto a eso. Todos pasamos por ese tipo de pensamiento mágico, claro. Todos pasamos por ahí, pero vamos madurando y vamos dándonos cuenta que no te va a hablar de miedo y de cómo encontrar truquitos para librarte del miedo por un momento. Tu voz interior te dice que ahora mismo deshagas el miedo porque es falso. Te dice no temas, no temas. Te lo dice claramente. Deshaz el miedo porque es falso. Deshazlo en este instante. Nada de que mañana voy a encontrar un truquito para librarme de ese pequeño problemita en ese momento. No, la voz interior se está refiriendo a algo fundamental con respecto a tu identidad, con respecto a la verdad en la que vives. Perdona, Xavi, que ibas a decir. No, nada. Simplemente veía que clave arcana, te hacía una pregunta, pero que creo que la has respondido. De todas Bueno, maneras, te la digo, se dice, puede la aclarar. enfermedad es una defensa contra la verdad. Sí. ¿Podrías profundizar en esta afirmación del curso? Gracias. Sí, el curso de milagros es muy clarito. Nos viene a decir que todo lo que muestra la enfermedad es la misma, la fealdad de la culpa. ¿Vale? O sea, lo que es una manera de representar, una manera de expresar físicamente, digamos, esa desarmonía. ¿Y cómo la expresamos? Pues la expresamos pues, en la disfunción corporal, la expresamos en la disfunción de los órganos, la expresamos y de mil formas más que ya he explicado. Pero bueno, centrándonos en el cuerpo. Y entonces, ¿qué ocurre? Que además, en la enfermedad nos sentimos totalmente abandonados. O sea, esto es lo contrario a la verdad. Totalmente separados. Es como si dijéramos, Dios, has fracasado, estoy enfermo. El amor ha fracasado. ¿Ves? Yo no soy feliz. Entonces hay una defensa contra la realidad. La realidad es que tú eres inmortal. La realidad es que tú no puedes enfermar, que tu ser está perfectamente. Y sin embargo, lo que estamos expresando es todo lo contrario. Es la fealdad de la culpa, es el rechazo a nosotros mismos, es el dolor. Entonces, desde ese punto de vista, la enfermedad es como un argumento tremendo para sentirnos en rencor, para sentirnos en resentimiento contra la vida, para sentirnos abandonados. Y esto configura una tremenda defensa contra la verdad. No hay forma de sentirme más alejado de la verdad que sentirme en resentimiento contra la vida, que sentirme aislado, abandonado, especialmente dolorido mientras todo el mundo puede vivir su vida por la calle, especialmente abandonado, especialmente herido. O sea, me siento especialmente mal. Y esto es culpa expresándose. Entonces, de alguna forma, es como si el curso de milagros te dijera, deshaz tu conciencia de enfermedad. No te creas enfermo. No te digas a ti mismo enfermo. No te digas a ti mismo que tu ser está enfermo. Deshaz esa conciencia de enfermedad. Deshaz esa conciencia de estar herido, de estar abandonado, de estar separado, de estar absolutamente en pecado. Deshaz todo eso porque eso no es la verdad. Y si te quedas ahí, si te quedas en esa mentalidad, es que no quieres saber nada de la verdad. Y entonces, de alguna manera muy firme, el curso de milagros te dice que la enfermedad es como una creencia en ser abandonado, en ser culpable. Por tanto, una defensa contra la verdad. No quiero aceptar la verdad. No quiero aceptar quién soy. No quiero aceptar el estado de pureza de mi ser, porque me estoy fiando del estado perceptivo. Me estoy fiando de lo que ha construido la mente, la consciencia egoica, la mente dual, un estado de desarmonía. Y solamente me estoy fiando de ese estado de desarmonía porque creo en ese estado de desarmonía, porque siento miedo. Total, que estoy defendiéndome de la verdad. Con el miedo es como que expulsara la conciencia de la verdad de mí. El sentido de creerme enfermo, de vivirme enfermo, de centrarme en la enfermedad, de centrarme en el miedo, de centrarme en el aislamiento, pues digamos que es una defensa contra la verdad. Se refiere realmente a que metafísicamente
haber creado la enfermedad, haber creado todo tipo de desarmonías físicas, es como una manera de crear más desarmonía, más oposición a la verdad, más defensa contra la verdad. No sé si se entiende, porque realmente es como una manera de decir muy claramente que se ha expresado la dualidad totalmente, el conflicto totalmente mediante la enfermedad, ¿no? Mediante la desarmonía. Bueno, supongo que tiene algo que ver también con esa enorme identificación que tenemos con el cuerpo, ¿no? Entonces, ya el cuerpo de por sí es parte de ese error de percepción o de esa falsedad, ¿no?, a la que nos unimos. Sí, sobre todo considerando al cuerpo como, ya sabes que el cuerpo comenzamos considerándolo como si fuera nuestro ser, y según vamos avanzando en la conciencia espiritual, se convierte simplemente en un medio de expresión de amor. Es Sí. muy distinto cómo operas tú con tu cuerpo cuando realmente lo consideras un medio, y no es la finalidad. Si mi cuerpo no es la finalidad, yo no sentiré tanto miedo, no sentiré de hecho miedo, porque mi ser está a salvo. Pero si mi cuerpo es la finalidad, o sea, más que el problema en sí no es el cuerpo, el problema es la identificación con el cuerpo. Porque el Sí, cuerpo en sí va a permanecer ahí y luego posteriormente lo voy a convertir en un medio. Voy a aprovecharlo como un medio. Por sí. eso va a convenir que también como un medio pues lo cuide, y como un medio pues cómo no voy a atenderlo, pues es lo lógico que lo atienda, pero evidentemente he deshecho el miedo al dejar de considerar el cuerpo como mi ser. He deshecho el miedo profundo, que es en donde radica el motivo de la enfermedad, en, como tú has dicho, identificarme con el cuerpo como si fuera mi ser. Exactamente. Sí, bueno, en el momento en que entendemos o experimentamos o sentimos que ese cuerpo es, como tú dices, ¿no?, un medio, una herramienta para un fin, ¿no?, que ese fin, creo, o al menos yo lo siento así, es donde me tengo que acabar uniendo, ¿no?, o ese espacio, no sé muy bien cómo decirlo, donde voy a estar en unión, donde no va a haber diferencia, ¿no?, donde no va a Sí, haber la enfermedad, unidad, el la despertar unidad. o la expresión auténtica de nuestro ser. Eso es. Corazones, no sé si tenéis Chelo por nos hace una ahí. pregunta. ¿Ah, Chelo sí? quiere. No la leo. Y la No, siguiente. está, va a participar. Si abres el Ah, micrófono, Chelo. vale, genial. Hola, bueno, Hola. más, gracias. Un compartir. Fíjate que yo, Jorge, era de las que hasta hace pues cerca de un año era como el cuerpo, como mi ser, no es mi ser. Y a raíz de diagnosticarme un cáncer y pasar por un proceso muy largo, compartir que, bueno, primero que una misma tiene que ir y ya no es de cabeza, sino empezar a sentir con el corazón que yo no soy este cuerpo y que mi propósito en la vida no es vivir bueno, pues esta experiencia humana, es una experiencia humana, pero que no se acaba todo en el cuerpo. Eso ha costado mucho, el miedo ha sido muy intenso, he tenido que ir muchas veces al silencio, a la oración, a entregar, a sentir el miedo atroz. El miedo más atroz que he experimentado ha sido la idea de morir, la idea que yo tengo y que tenemos muchos de lo que es la muerte. Una vez que eso se ha ido deshaciendo y viendo, lo que estoy experimentando ahora es como una sensación de que es como agotador. A veces siento agotamiento estoy como en constante vigilancia de mi mente, que se pierde con mucha facilidad hacia cuidado. Siempre hay ahí como, fíjate que nadie es inmortal, a cualquiera nos puede pasar cualquier cosa. Ahora
nos pille un coche, que nos dé un ictus, lo que sea. Pero a mí, yo lo que estoy experimentando es que a raíz de hace un año, y que bueno, que me operaron y tal, y bueno, la cosa va bien, como se suele decir. Pero tengo ese piloto aquí que siempre está cuidado, cuidado, cuidado. Y cuando estoy conmigo misma es más fácil, en mi silencio, en mi intimidad con Dios, pero cuando sales a la calle, te relacionas con no sé quién, con no sé cuántos, bueno, yo ni tele ni la enciendo, por supuesto, pero es como un recordatorio y es un trabajo intenso. Yo experimento, yo no sé las demás personas cómo vivirán procesos de enfermedad. Entonces, no es una pregunta, es un compartir y yo a veces siento como si estuviera en una espera. Digo, ¿qué espera de qué? Si solo está este momento. ¿Me lo tengo que recordar 70 veces 7? No, 90 veces 9. Porque con 70 me quedo corta. Con 70 me quedo corta de presente, presente, que no hay nada más que esto. Porque cómo se va la mente a, mira, a ver, cuidado, a ver si tal, lo que dices, la alimentación, no tomes azúcar, hasta te tomas un café con leche, ay, la leche, que no, ay, 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 ay. Mira, ese es un ejemplo precioso del no necesito defensas del que estábamos hablando. De vivir con muchísima más tranquilidad, muchísima más sencillez, que realmente si tomas o no leche sea algo que venga desde una experiencia que tú experimentes, no desde lo que digan por ahí, ni de lo que cuentan, si sabes que cada año van a contar cosas distintas. Simplificar absolutamente todo eso, porque lo que realmente te está trayendo la armonía es vivir sin miedo. Es vivir entregada. Tú sabes que estás viviendo en Dios. Esto te está trayendo la armonía. Es saber quién eres. Saber que vives en los brazos de Dios, que estás viviendo en los brazos del amor. Eso es lo que aleja de tu mente el miedo y todo el juego de conflictos que hay atado al miedo. Y si algo ha podido traer la enfermedad, realmente es a saber que no sé. Mira que el no sé cuesta, pero la enfermedad es como no sé nada. No sé nada. Muchas gracias, Xavi y Jorge, y a todos los que estáis. Gracias a ti, corazón. Gracias a ti. Muchas gracias. Gracias. Me venía una frase que no sé exactamente de quién es, pero la he oído varias veces en la escuela, ¿no? Que decía que todo miedo es miedo a sentir, ¿no? Yo no sé lo que es la muerte, no sé qué es la enfermedad, no sé qué es que me deje mi pareja o qué es romperme una pierna, pero sé que cuando pienso que eso me va a pasar, lo que experimento es miedo, ¿no? Porque, como tú decías, me acabo de separar de lo que realmente soy, ¿no? Que es confianza, que es unión, que es Unión. este instante. Eso es. Claro, es que el proceso lo vemos tan familiar, pero me imagino que mi cuerpo se rompe, me imagino el dolor, porque me estoy basando en todas las veces que he experimentado dolor, ya estoy creando esa experiencia, inmediatamente la quiero expulsar, quiero que no suceda. E inmediatamente experimento esa barrera emocional, esa defensa contra lo que es la vida, que es la experiencia, que es Dios, que es este momento. O sea, me estoy creando una dualidad contra mí mismo en ese proceso de pensamiento tan familiar, tan normal. Bien, pues ese proceso de pensamiento es antinatural. Lo natural es que tú te sientas absolutamente en paz contigo en este momento y que no necesites más que lo que en este momento estás dando y recibiendo. Y así es vivir en presencia, así es vivir en armonía, es vivir en lo natural. Y en realidad, desde esta vivencia, todo viene acompañado de lo que necesita en su momento oportuno, porque es como vivimos en unidad, en esa consciencia interior de la verdad.
eso entonces se expresa, empieza a ser así. ¿Y eso significa que no voy a enfermar? No, eso no significa nada. Vendrá la experiencia que tenga que venir. Vendrá la vivencia que tenga que venir. El hecho de que esté en armonía conmigo, a lo mejor significa que para la evolución de tu alma ahora tengas que pasar por una enfermedad, por supuesto, o por un conflicto con alguien. Y viviré esto con armonía, con reconciliación, con unidad. Y brotarán 1000 emociones en mí que estuvieran escondidas de miedo, como has dicho tú, Xavi. Y esto me ayudará a entregarlas, a disolverlas, a comprender que el miedo está expresando algo de mí que no es cierto, que no es la verdad, pero que yo lo he atesorado como si fuera mío y mi defensa y mi supervivencia y el control de mi identidad y de mí mismo. Y así vivimos esta apasionante aventura en la cual devolvemos nuestra alma al universo. Qué hermoso, Jorge. Qué hermoso todas vuestras aportaciones, Chelo y todos los que habéis colaborado y los que inconscientemente también lo habéis hecho. No sé si tienes un minuto para cerrar o alguien quiere aportar algo en estos últimos minutitos. Si no, lo podemos dejar aquí con esta maravilloso. Tenemos todo lo que deseamos y todo lo que necesitamos para vivir lo que estamos viviendo ahora mismo. No necesito nada más de lo que tengo ahora, ¿no? Sí, y desde luego, en todo momento tienes la capacidad de expresar amor, ¿no? Esto es algo, es tan natural, es tan sencillo. Expresar amor no significa una serie tipificada de actos, ni significa una sonrisa permanente, ¿no? Expresar amor es estar bien con lo que es. Es tan simple. Es estar bien contigo mismo y con lo que es. Es un estado de paz, de una profunda armonía con este momento, que es totalmente natural y que lo desea tu corazón con una urgencia intemporal. Intemporal, eso es, ¿no? La urgencia sin tiempo, una urgencia Exactamente. para cuando sea, ¿no? María Ángeles nos dice que si devolver el alma al universo es lo mismo que estar en Dios. Claro, claro. No, sí, María Ángeles sabe, quien realmente está viviendo María Ángeles sabe perfectamente de qué hablamos. Aunque se esconda por ahí detrás, ¿no? No, está ahí, está ahí. Ya digo que aunque se esconda detrás de lo que parece ser. Como todos, sí, sí, Como sí. todos, claro. Claro que sí. O Bueno, sea, pues. que estar en Dios es un estado real. Lo que hacemos es traerlo a nuestra conciencia. Tú, aunque estés muy enfadado, estás en Dios. O aunque estés herido y resentido contra la vida por la enfermedad de tu cuerpo, sigues estando en Dios. Nunca dejas de estar en Dios porque, de hecho, si no estuvieras en Dios no tendrías conciencia y si no tuvieras conciencia no sentirías la vida y por tanto no estarías vivo. O sea, es imposible no estar en Dios. Dios no necesita demostración. El hecho de que estés consciente y vivo es Dios. Ahora, es traer a tu conciencia esta participación, este ser uno con mi Padre. Lo que realmente estamos hablando es traer a la conciencia ese estado natural de estar bien conmigo mismo y con todo lo que es en este momento. Eso es el camino espiritual. Es todo un tema de conciencia. No es que esté cambiando nuestro estado siempre es divino, siempre es sagrado. Es recordar la verdad, porque lo que ha pasado es que nuestra conciencia lo hemos reemplazado por un mundo de conceptos y de precauciones que es absolutamente antinatural. No tiene sentido. Gracias, Xavi, y gracias a todos. Ha sido un placer. Pues gracias a todos, a todas, a ti, Jorge, un abrazo enorme y gracias por tu amabilidad y tu dedicación, como siempre. Encantadísimo, amor. Buenas noches a todos y hasta siempre. Hasta siempre.